Hola, bienvenidos a todos y todas a esta comunicación bajo el título Taller Sumie como herramienta didáctica para complementar la unidad de indagación Los viajes en educación infantil. Gracias al comité científico y organizador por la selección de esta comunicación realizada por la maestra Marta Rey Villegas, que forma parte del equipo del Colegio Mirasur, y la profesora Lorena López Méndez, profesora en la Universidad Complutense de Madrid. La presente comunicación plantea un taller centrado en la técnica de pintura oriental Sumie, también conocida como Suibokuba, con alumnos y alumnas de segundo de infantil del Colegio Mirasur en Pinto, Madrid. Este taller surgió gracias a la invitación por parte de la maestra Marta Rey para poder desarrollar el taller. Surgió la colaboración de una manera orgánica y espontánea, pues en un principio iba a ser ella misma quien desarrollara el taller con las indicaciones, en este caso, de la formación artística de la profesora Lorena López. Pero finalmente se implementó el taller de manera conjunta. Es reseñable como una de las máximas del espíritu del Colegio Mirasur es tener en cuenta a las familias en la formación de sus hijos e hijas y a su vez pues establecer vínculos y relaciones con los proyectos de indagación que se llevan a cabo durante la programación educativa del curso. En este primer semestre del 2023, los alumnos y alumnas de infantil trabajaron la unidad de indagación titulada Los viajes, una unidad cuya programación didáctica es facilitada a las familias para poder hacer seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas. En el caso de la unidad de indagación, pues durante el desarrollo de la misma, el alumnado tuvo que investigar e imaginar cómo son otros países e incluso viajar. En cuanto a su cultura, arte, música, costumbres, gastronomía, ubicación, arquitectura, curiosidades, etc. Consideramos oportuno que la cultura china y japonesa, procedentes de países del Asia Oriental, se considerasen para acercar a los niños y niñas en el aprendizaje de esta cultura tan antigua y rica en el mundo. Por tanto, se trabajó de manera transversal a través de la unidad de indagación, la educación artística más desde el punto de vista contemporáneo y oriental en el aula de infantil, abriendo una nueva ventana al conocimiento de la cultura desde el arte plástico y pictórico, como la técnica que indicábamos al inicio, Sumie, centrándonos no en la percepción técnica ni en el virtuosismo, sino en el ritual que implica el empleo de este tipo de procesos a nivel creativo, haciendo ver al menor, o a los menores mejor dicho, valores tales como la economía de medios, la simplicidad de materiales, la concentración, la pausa, el respeto, el amor y también el respeto al entorno. Valores que son extrapolables a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. De los 17 podríamos incluir el 3, salud y bienestar, 4, educación de calidad, 5, igualdad de género, 12, producción y consumo responsable, 13, acción por el clima, 16, paz, justicia e instituciones sociales y 17, alianzas para lograr los objetivos. En cuanto al proceso artístico y creativo de la técnica, a la hora de pensar en el dibujo oriental a pincel se nos viene siempre a la mente la tradición china y japonesa, como también la caligrafía oriental, que mediante la disciplina y la práctica durante siglos se ha ido afianzando, combinándose dos aspectos interesantes de trasladar a los niños y las niñas. Por un lado, la comprensión del tema y la naturaleza que van a tratar, y por el otro, el proceso técnico, que en ocasiones es malentendido por un virtuosismo que no nos interesa, como decíamos también anteriormente. Pues lo que queremos fomentar en los menores es su creatividad, imaginación y pensamiento mágico. La técnica en sí se trata de una técnica de pintura monocromática elaborada con tinta negra en barra que debe prepararse para poder ser aplicada en estado líquido mediante el uso de pincel de una manera concreta, lo que facilita su implementación en el aula de infantil. Por tanto, como hablábamos de los materiales, contábamos con pincel de punta redonda, tinta en china previamente preparada, el papel japonés, un papel japonés tamaño DIN A3 con un grosor aproximado de 280 gramos para evitar que la tinta se expanda demasiado sobre el soporte y el menor tenga cierto control de su psicomotricidad
sobre la cantidad de tinta que va a emplear. Pocillos, que en este caso fueron sustituidos por pequeños vasitos reciclables. Y una vez visto materiales y un poquito de historia de la propia técnica, nos planteamos la siguiente hipótesis, que sería cómo la introducción en el aula de infantil del proceso creativo Sumier como herramienta y recurso en sí son factibles para la creación y a la vez genera ventajosas posibilidades expresivas y comunicativas en el aprendizaje de otras culturas como puede ser la oriental. Asimismo, nos planteamos como objetivos generales que el niño y la niña aprendiese a conocer la cultura oriental mediante la pintura Sumier, conectar conceptos de su pensamiento mágico con nuevos conceptos a partir de las representaciones visuales del proceso, y como objetivos específicos sentir y sincronizar su respiración de una forma natural con cada pincelada, reconocer el ritmo y la interconexión de las articulaciones de su mano, muñeca, antebrazo, brazo y hombro, aprender a valorar la incidencia de su estado de ánimo en su forma de comportarse a la hora de pintar, conocer diferentes formas de sujetar el pincel al estilo occidental que ya conocen por las instrucciones que le ha podido dar la maestra en clase, pero también desde un punto de vista oriental. Respetar también el turno de palabra a la hora de dialogar sobre las obras artísticas y los materiales que han de utilizar. En cuanto a la metodología que se implementó, se basó en un análisis de resultados del taller desde un punto de vista cualitativo y exploratorio centrado en un estado de caso en el que contábamos con una serie de alumnos menores, como veníamos diciendo anteriormente, con edades comprendidas entre los 4 y los 5. En el momento del diseño e implementación del proyecto participaron activamente no solo los 13 alumnos, sino también la maestra, la arte educadora y un profesor de conversación en inglés. Asimismo, se tomaron como herramientas de investigación, como instrumentos, la propia fotografía, que fueron realizadas también por los diferentes miembros que formaron parte del equipo, maestra, profesor de conversación, incluso el departamento de comunicación del propio colegio. También se realizó una observación participante, un archivo fotográfico, y también obtuvimos el feedback de las familias a través de dos vías. Por un lado, la aplicación que solemos utilizar en el colegio, que es Doodle, y WhatsApp. Durante el proceso creativo establecemos una serie de fases. La primera de ellas fue una fase de apreciación en la que se explicó no solo el proceso técnico, sino estableciendo relaciones con determinadas imágenes que formaron parte del archivo. También es destacable cómo, para no facilitar el reconocimiento a priori de la mamá en este caso, que en su introducción en el aula, ella vino pues vestida con la vestimenta típica de un artista del estilo Sumier, con su gorro, en este caso no es de paja, sino con su gorro estilo arrocero, y también con una casaca tipo tank. Asimismo, una vez que se realizó el proceso de apreciación, pasaríamos a la fase 2, que es el proceso creativo, en el que contó también con la colaboración de los maestros para poder distribuir todos los materiales a los alumnos, y así cada uno de ellos poder contar con su propio papel japonés, pincel, vaso con tinta china y proceder a pintar sobre el soporte. En primer lugar, realizaba la representación, en este caso la arte educadora, para dar paso a continuación a lo que sería la dinámica del proceso. Como comentábamos, hubo una primera parte de apreciación en la que se establecieron vínculos y relaciones entre la caligrafía europea y la caligrafía, en este caso, oriental, los kanjis. A partir de ahí también se emplearon diferentes imágenes realizadas a través de la técnica Sumier, buscando recursos para el diálogo y el fomento de las conexiones no solo con el hecho del viaje, sino también con contenidos que los alumnos podían conocer,
como por ejemplo cómo se fabricaba la tinta, qué relaciones conocían, algunos determinaron que la tinta procedía del calamar, también relaciones con el bambú y con los conejos, porque cerca del cole tenemos la suerte de tener toda una explanada de bambús y también conejos que viven por la zona. Durante el proceso el alumnado se mantuvo atento, colaborativo y sorprendido ante el proceso de dibujar, ¿no?, con el pincel de manera vertical y no en diagonal como estamos acostumbrados aquí. Después una pequeña fase de debate muy cortita porque tampoco disponíamos de mucho tiempo, sino de una hora y media para el desarrollo de la misma, entre que preparábamos los materiales, establecíamos la presentación y luego los alumnos y alumnas realizaban sus representaciones, para luego al final poder obtener una representación, ¿no?, de los resultados obtenidos, que nos permitió tener un buen archivo de cómo había sido todo el proceso evolutivo, gracias a, ya digo otra vez y reitero, a la colaboración de los profesores. Aquí los propios resultados de los alumnos nos sirve para descubrir su estado emocional en este caso, también gracias al tipo de trazo, también el control psicomotriz que tienen sobre el soporte. A ellos les asombraba cómo la tinta era absorbida rápidamente por el papel japonés. Aquí dependía del gramaje, contábamos con un papel japonés de un alto gramaje para lo que normalmente se suele utilizar. Jugaron con las texturas, con el tipo de trazo, la cantidad de material que se podía incorporar. Cada uno le dio su pensamiento y su idea a la propia obra, como podemos ver a continuación. Algunos son más figurativos, otros son más abstractos o incluso más minimalistas. Algunos tenían temáticas relacionadas con la naturaleza porque les propusimos como primera idea inicial representar aquello que ven a través de las ventanas. Es verdad que en clase cuenta con un gran ventanal que da acceso al patio exterior, con lo cual tienen una gran amplitud de vistas para poder inspirarse en clase. Incluso hubo quien representó el fondo del mar o incluso insectos, como pueden ser mariposas o las pequeñas florecillas que van surgiendo, o montañas. Y aquí tenemos como resultado todo el elenco de obras que gracias a la maestra Marta Rey pues pudimos obtener una visión global de las mismas. Los feedbacks fueron muy positivos. Es verdad que no tenemos un registro muy exhaustivo de lo que podía haber sido, porque como os comentábamos al inicio, fue una experiencia que surgió de manera muy orgánica y no se estructuró como un proyecto de investigación en un primer momento, sino que nos sirve como un primer punto de partida para poder desarrollar otros talleres de manera transversal con los programas que se lleven a cabo durante el curso. Como conclusiones podemos decir cuestiones que ya se han ido diciendo a lo largo de la comunicación. La muestra era reducida, ¿no? El estudio de caso sí que es verdad que al ser reducido nos permitió poder obtener una observación más fidedigna de cómo se han comportado los alumnos y alumnas y cómo han aceptado el que alguien externo al aula del día a día, como puede ser una mamá, se incorpore. Generó mucha sorpresa y expectación porque los niños y niñas ya la conocían, pero no disfrazada y no simulando un poco el idioma chino, siempre con respeto, porque no, en este caso la educadora artística no es especialista o no es experta en ese idioma, pero sí un poco entró en la performance y en el juego de interpretar lo que sería un artista de la técnica Sumie. También se hace la necesidad de que, ya que despierta sociabilidad y cierto bienestar y comodidad, a que alguien externo al centro se incorpore dentro del aula, pues desarrollar otros talleres diferentes en las que el arte también tenga cabida y que se cuide y respete nuestro patrimonio. No es una manera de que sepan valorar lo que tenemos y que en un futuro pues sean amantes del patrimonio. También se fomentó la curiosidad y la capacidad de pensar, ¿no? El hecho de utilizar imágenes relacionadas y ejecutadas con este proceso permitió ver el grado de representación de los alumnos y qué conexiones
cuál era el estado de su imaginación, el lenguaje, la comunicación, la asimilación de contenidos, ¿no? El que alguien venga de fuera con una idea diferente, no solo la expectación hizo que el aprendizaje sea más profundo, sino que a lo largo de los meses era como algo que los niños repetían a la arte educadora de que cuándo iba a volver al aula, ¿no? También las capacidades expositivas de los niños y niñas, el miedo a no confundirse, el decir una idea y ser válida por muy, digamos, surrealista que nos parezca en un primer momento. Por tanto, creemos que es una estrategia para mantener vivo la idea de fomentar su curiosidad y extraer diferentes conexiones entre conceptos que se pueden ver en el aula y conceptos exteriores, ¿no? A invitar a diferentes exposiciones sobre esta técnica o ver cómo seguir descubriendo cosas nuevas, incitar también al resto de papás a que se impliquen en la educación de sus hijos de una manera más visible y compartida con otros niños y niñas. No quería cerrar la comunicación, sí que agradeciéramos ambas a Gregorio Marchante, que es el coordinador de infantil, que nos abrió la puerta también y a que pudiésemos desarrollar este pequeño proyecto, profesor de conversación en inglés, y a todo el equipo que forma parte del Colegio Mirasur. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta pronto.